Bien, entonces, 11,5 gramos de oxígeno gaseoso dioxígeno. O sea, me está diciendo que está la molécula formada, O2, como lo leemos así mal leído. Bueno, entonces, ¿cuánto pesa cada molécula de esas? Entonces yo para saber cuánto pesa una molécula de esas voy a ir al peso atómico del oxígeno y en la tabla periódica me dice que pesa 16 UMA el átomo de oxígeno. Por lo tanto, el peso molecular va a ser igual a 32 UMA. Entonces, a partir de ahí yo sé cuánto va a pesar un mol de oxígeno. ¿Cuánto va a pesar? 32 gramos, ¿sí? Entonces, si yo tengo 32 gramos de oxígeno, tengo un mol de molécula de oxígeno. En 11,5 gramos voy a tener X mol de molécula de oxígeno. ¿Cuánto me da eso? 0,360. Bien, ahí tenemos el resultado. ¿Está claro? Profe, el enunciado pide moles de átomos, no moles de moléculas. Ah, tenés Aunque no razón. sé si... Bien. Entonces nos sirve para ver que lo podemos calcular igual. Cuando yo tengo 16, pongo el peso atómico directamente, gramos de oxígeno atómico, voy a tener Un mol. un mol Abajo los 11 gramos y ahí te da derecho. moléculas. No sería de No, átomo. perdón, cuando tengo 16 gramos tengo medio mol de molécula. Tengo un mol de átomo, tenés razón ahí. Bien. Oxígeno atómico. Entonces, en 11,5 gramos voy a tener X. Y ahí entonces tengo el resultado. Que da más o menos el doble de lo que habíamos calculado antes. Pero los 11,5 no son de O2. Sí, pero es oxígeno en sí, todo es oxígeno. Yo tengo cada molécula de oxígeno es gramos de oxígeno, no me cambia ahí. ¿Mm? Claro, profe, yo planteé distinto la regla de 3, pero me dio el mismo resultado. ¿Cómo la planteaste? Yo planteé 2 moléculas atómicas de O2 equivalen a 32 gramos de O2. Ujú, Y después abajo puse 11,5 gramos de oxígeno. ujú. Y me dio el mismo resultado. Bien, está perfecto. ¿Mm? Ah, bueno. Entonces le vamos a sacar el negrita porque este no es el resultado que queríamos llegar, sino que el que vale es este acá abajo. ¿Está claro? Vamos, sigamos con los otros que habíamos propuesto, que no me acuerdo cuáles eran. Habíamos dicho el A, el C y el D, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, vamos con el C.
Nos sigue preguntando cuántos moles de átomos de oxígeno. Ahora estamos con otro compuesto. Ahora a lo mejor es lo que quería preguntar antes Milton, lo que me parece que es lo que él quiso decir. Entonces, Profe, disculpe, sí, ¿en dónde está en la tabla cuánto pesa cada elemento en UMA? bien. Vamos a ver eso. Fíjate, el oxígeno acá, fíjate acá abajo, está el peso en UMA. Acá está el azufre, que lo precisamos ahora. Ahí redondeamos. La mayoría de los números estos se redondean, pero a veces se puede, por ejemplo el cloro, que es 34,45, ponemos 35,5. El oxígeno, como es 0,99, ponemos 16. El azufre ponemos 32. Ahí redondeamos a un decimal o directamente sin decimales. ¿Estamos? Según cuál sea el decimal. Eso con el... Perfecto, muchas gracias. Listo. Bien, entonces tenemos esas moléculas de trióxido de azufre. Entonces, cuando tenemos un número de Avogadro de moléculas de azufre, de trióxido, yo cuántos moles de átomos de oxígeno tengo. Tengo 3 moles de átomos de oxígeno. Porque en la fórmula, ven, por cada molécula hay 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, cuando tengo un mol o esa cantidad de moléculas, tengo el triple de átomos de oxígeno. Entonces, acá iría el dato del enunciado, 9 por 10 a la 22, 9,2 por 10 a la 22. Entonces, a ver cuánto da. A mí me da 0,458 moles de átomos de oxígeno. ¿Está claro? ¿Les dio? ¿Podrías explicar de nuevo el planteo? ¿Esto? Sí, el... Bien. Yo miro la fórmula. A mí no me da 0 ¿Y cuánto te da? el resultado. No me da con 0. A mí tampoco. Me da Claro, me da 4,8 Claro. por 10 a la 44. Algo están haciendo mal. Tan grande no te puede dar. Porque No, creo que, profe, esa cantidad... ahí está el número de Avogadro con 10 a la 22. Ah, puede ser. Bueno, pero en el cálculo lo hice bien porque no lo copié. Creo que lo hice Yo bien. lo planteé distinto y me dio lo mismo. Sí. No, Ahí tendría que estar la coma que le falta a las chicas. Ahí está. Puede Ahí sí ser. me da. Ahí puede ser. Entonces, vamos de nuevo a la explicación. Yo, en cada molécula del óxido yo tengo 3 átomos de oxígeno. Entonces, si tengo un mol de moléculas de trióxido de azufre, tengo 3 moles de átomos de oxígeno. Es como decir, yo tengo una docena de huevos, tengo una docena de yemas. Supóngase que si el huevo trajera 2 yemas, digo, tengo una docena de huevos, tengo 2 docenas de yemas. Eso sería así, es lo que viene incluido en el combo acá. Entonces, cada molécula tiene 3 átomos de oxígeno. Entonces, si yo tengo un mol de moléculas, voy a tener 3 moles
de átomos de oxígeno. Yo acá el mol lo escribo directamente por cantidad de moléculas, porque el dato del problema está en cantidad de moléculas. ¿Eh? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ¿No? sí. Bien. Sí, perdón. Sí, entiendo. Así que bueno, sigamos con uno más de este ejercicio, que era Melina, estás con el micrófono abierto. el D. Vamos al D. Entonces en el D tenemos fórmula unidad. ¿Qué es esa palabra? Bueno, fórmula unidad es el mismo concepto que molécula. Lo que pasa es que es una cuestión de nomenclatura. Hay compuestos que no forman moléculas. Por ejemplo, todas las sales, los electrolitos sólidos, o sea, las sales, los compuestos iónicos serían principalmente, que eso ahora ustedes no lo saben diferenciar, pero en general los hidróxidos y las sales no forman moléculas. O sea, cuando ustedes tienen un compuesto que forma moléculas, por ejemplo el agua, usted tiene una molécula de agua al lado de otra molécula de agua, así, H2O al lado H2O, así, H2O. Esa sería la estructura en que está presente. En cambio, cuando usted tiene, por ejemplo, cloruro de sodio, tienen en el sólido un catión sodio, un anión cloruro, un catión, todo como una red así. No hay una sola molécula, hay una red. Entonces yo para poder representar esa identidad tengo que decir que tengo un sodio y un cloro solo. Entonces a eso se le dice la unidad de fórmula, porque en realidad no hay una molécula que está estructuralmente aislada cada una de la otra. Es toda una sola red continua. Entonces por eso se usa ese concepto. Es como decir para lo mismo con dos palabras distintas. Se me complica encontrar un ejemplo. A mí me gusta buscar ejemplos de la vida real. Se me complica buscar un ejemplo para algo así. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cuál es la mínima unidad estructural que le da identidad a ese compuesto, pero para algunos hay que decir moléculas y para otros hay que decir fórmula unidad, pero el concepto es el mismo. ¿Estamos? Entonces, vamos con el problema acá. Tengo esta cantidad de moles de este óxido de sodio y me pregunta lo mismo, ¿cuántos moles de átomos de oxígeno tengo? Acá a simple vista podríamos hacerlo sin calcular ninguna cuenta, porque por la fórmula vemos que por cada unidad fórmula hay un átomo de oxígeno, o sea que por cada mol va a haber un mol de átomos, entonces el número va a ser este también. Así que lo hacemos la regla de 3 para que quede constancia, pero lo podríamos sacar mentalmente, ¿sí? Puse el dato mal, fíjense mi error acá. Puse el dato en fórmulas unidad, cuando el dato lo tengo en mol. O sea que este número no tengo que usar el número de Avogadro acá. Yo acá tengo que usar por cada mol de fórmula unidad hay un mol de átomo de oxígeno y ya está. Es mucho más sencillo. Entonces el dato... ¿Ven cómo de los errores siempre se aprende? No entendí el error del que te diste cuenta. Yo había puesto acá la información, yo la había puesto en
en fórmulas unidad, no en mol de fórmula unidad. Entonces había puesto el número Avogadro. Estaba bien lo que había escrito, pero no me servía para el cálculo que yo tengo que hacer. Iba a tener que hacer una conversión después. Profe, ¿y no era lo mismo si vos ponías 2 por 6,022? Y no, porque seguía, acá iba a tener que ponerlo, esos 2,622. Pero como a mí, ¿qué me pregunta el problema? El problema me pregunta que yo tengo que decir cuántos moles de átomos, yo tengo que llegar a esa unidad. Entonces yo la incógnita la pongo bien en esa unidad, la que me pregunta. Pero el dato lo había puesto en otra unidad distinta a la que me da el dato del problema. Yo lo había puesto en cantidad de fórmula unidad. Entonces no me servía. O me servía, pero iba a tener que hacer una conversión. Si quiere, ahora lo hacemos, así queda demostrado que ese error me hacía hacer 2 pasos. Ahora lo vamos a hacer. Calculemos esto, que no hay nada que calcular, porque es sobre 1 por 1. Veamos ahora cómo era el error que yo había hecho, que no era un error, pero era un alargar el cálculo inútilmente, arriesgándome a cometer errores, a perder tiempo. O sea, supongamos siempre que estamos en un examen haciendo esto, tenemos que hacerlo con la menor probabilidad de error y con el menos tiempo posible, porque no nos dan toda la vida para resolver. Entonces, por eso no conviene hacerlo, pero lo vamos a hacer para que quede... Profe, yo no entiendo cómo llegás al resultado de ese final. No me dan los números, casi nunca me ¿Esto? pegan el resultado, al resultado. Lo que usted señala en usted parte del 6.022. Acá no, acá directamente es 4,2 por 10 a la menos 2 por 1 dividido 1. En el de arriba. En el de arriba acá. Ese. Bueno, ¿qué es lo que no te entendés? ¿Cómo llegás al resultado? Hacer la regla de 3. Pero... Es esto por 3 dividido esto. A lo mejor estás usando mal la calculadora vos. Sí, estoy haciendo cualquier cosa. Bueno, tenemos. Yo había dicho que cuando tengo 6,022 por 10 a la 23 mol de fórmula unidad del óxido de sodio, ahí me comí la A, tengo un mol, perdón, estoy poniendo acá, directamente era así, fórmulas unidad, no moles. Tengo un mol de átomos de oxígeno. ¿Eso estamos de acuerdo hasta ahí? Porque cuando yo tengo un mol de esto, hay un mol de átomo de oxígeno, porque por cada fórmula hay un solo átomo de oxígeno. Entonces, si yo quiero calcular cuántos moles de átomos tengo, ¿en qué? En esta cantidad de moles. Entonces ven que yo no puedo poner acá este valor, porque esto está puesto en mol y yo acá estoy usando fórmula unidad. Entonces tendría que convertir esto a fórmula unidad para poner el dato acá. Entonces tengo que hacer un paso previo para poder hacer esto. Vamos a hacer espacio para que quede el paso previo, como lo vamos a hacer. Entonces vamos a tener que decir que un mol de fórmulas unidad del óxido es 6,022 por 10 a la 23 fórmulas unidad del óxido de sodio. El dato del problema, 4,2 por 10 a la menos 2
Mol de lo mismo me da X. Entonces ahora sí, ahí tengo el dato que yo necesito para hacer el segundo paso. Me da 2, entonces este es el dato que yo puedo usar ahora en el segundo paso. ¿Ves? Tengo esta unidad, acá lo conseguí, convertí el dato del problema en esa unidad que yo iba a hacer en ese paso. A ver cuánto nos da acá. Me da 4,2 por 10 a la menos 2. ¿Ven? Llegué al mismo resultado. Miren acá. Miren acá. Pero acá tuve que hacer 2 pasos, 2 reglas de 3 cuando lo podía resolver en una sola. Por eso yo antes, cuando me di cuenta, no lo seguí. ¿Se dan cuenta? ¿Les quedó ahí? Sí. Bueno, vamos a saltar directamente. Vamos a dejar el ítem ese que queríamos hacer. Vamos a saltar al ejercicio 4. Así, antes de terminar la clase de hoy, hacemos uno con volumen molar. Ya tiene el 4. Bueno, me dice, ¿cuántas moléculas de nitrógeno se encuentran presentes en un decímetro cúbico, o sea, 1 litro, medido a 0 grados centígrados de una atmósfera, o sea, a condición normal? Entonces, ¿yo qué dato tengo con respecto a la relación del volumen de los gases? ¿Se acuerdan cómo era el dato? Vamos para arriba a buscarlo donde estaba. Yo sé que 1 mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros o, vamos a ponerle, decímetro cúbico, que es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, 1 mol siempre es 22,4 decímetro cúbico de cualquier gas. Entonces, es el dato que yo puedo usar para resolver esto. Entonces, acá me pregunta cuántas moléculas de nitrógeno. Entonces, Una pregunta, perdón. Sí. La regla esa de los 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura es para cualquier gas que sea un elemento, al oxígeno o cualquier gas. Cualquier gas, sea un elemento o sea un compuesto, cualquier gas. Ok. Cualquier gas. Ya después vamos a seguir, ya van a aparecer muchísimos problemas, tranquilo. Importante que entiendan el concepto ahora, la relación que hay entre entre volumen molar, molécula, mol de molécula. Ya va a llegar todo. Entonces, yo sé que 22,4 decímetros cúbicos en este caso es nitrógeno, en condiciones normales de presión y temperatura, sabemos que corresponde a 1 mol
de moléculas de nitrógeno. ¿Sí? Como a mí me lo está preguntando cuántas moléculas, me salteo ese paso. Voy directamente a cuántas moléculas sería un mol. 6,022 por 10 a la 23. Muy bien. ¿Qué dice todos los demás? Porque estoy escuchando siempre la misma voz. Yo no, como no tengo la pantalla del Meet, no sé quién habla, quién no habla, y siempre escucho la misma voz. ¿Los demás entienden o se fueron o están comiendo? Quiero escuchar otras voces si es posible. Entonces, Si verías nuestras caras, profe. claro, no puedo ver toda la vez. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a poner el Meet en otra pantalla, en otra computadora, así los voy viendo. Hoy no, porque ya terminamos, pero en la próxima voy a arrancar así. Entonces, directamente me salteo el dato de mol de moléculas porque no me hace falta, no es lo que me pide el problema, y voy a la columna de los átomos, de las moléculas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo acá. 1 por el número de Avogadro dividido 22,4. Me da 2,688 por 10 a la 22 moléculas de nitrógeno.